tenemos recuerdos mi árbol y yo, ¿va? Ajá. Hay otra canción que me encanta. Yo quisiera ser civilizado como los animales, ¿va? El mundo está pasando un momento difícil con la ecología. Esa canción de Roberto Carlos es muy, muy bonita, ¿va? Es un poema a la ecología, la destrucción del medio ambiente. Entonces, vivimos con pensiones en una situación de medio ambiente saturado y prohibido. El destruir bosques, pero aquí los destruyen. El ser humano no ha sido amigo de la naturaleza. Y bien, ¿qué está pasando? ¿Qué les queda a ustedes, generación? ¿Verdad? Entonces, El Salvador es un país, ya lo están viendo ustedes, que trata la manera de subsistir, un país que ha tenido millones de dólares y que todos ustedes y su servidor vivieran mejor. Pero hay unos pocos que tienen toda la riqueza, a saber cómo la lograron y cómo también fue saqueada el arca estatal, ¿no? Entonces son cosas que el tiempo nos ha hecho pensar, miren, este país no debería ni estar dolarizado, ¿eh? En este país, en su orden económico, está bien, pero bien, sus tejidos económicos están bien dañados. ¿Verdad? Entonces, cuando me dicen, vamos hacia adelante, pienso yo, ¿cómo? Explíquelo. Solo me dicen que es aumentado una escala de 3%, ¿pero en qué? Un país que se mantiene en la remesa. Eso es bien así. De los hermanos que están allá en los Estados Unidos, de los hermanos que están en otros países. ¿Verdad? Entonces, en la parte económica, el agro, por ejemplo, ¿qué producimos? El café. Bueno, ahorita pues, que si tú buscas los 14 departamentos y te preguntas cuáles son los que menos producen alimentos, bueno, vamos a encontrar el primero, es el San Salvador. Aquí no ves nada, pues, o sea, ¿dónde? Pues, de buscar los municipios. Bueno, podemos decir que Apopa, podemos decir que WhatsApp, podemos decir que Santo Tomás. Pues sí, pero lo que vas a ver es barrancos por todo eso. Pero producción, de los 14 departamentos, quizás Zacatecoluca sea uno de los que producen bastante. ¿Verdad? Si ves al lado de la Libertad, hay muchos lugares donde produce la Libertad. Chalate no está dentro del rango de producción agrícola. Entonces todo eso, los ríos se están secando. San Vicente, por ejemplo, destruido completamente. ¿De qué nos sirve hacerle calles? ¿Para qué? Para pasar encima de los ríos sin agua. ¿Ah? Vemos una serie de cosas y realmente al hacer comentarios y tener jurisprudencia sobre eso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó? Aquí no podemos hablar de cosas áridas que van a quedar. La universidad ha hecho muchas investigaciones del suelo y todo eso. El área de allá de la facultad de San Luis Talpa, el área experimental. Preguntar la realidad a los que estudian ingeniería. Sí, preguntarle la realidad. Ingenierías agronómicas. ¿Ah? Bueno, recuerdo que antes, pues, no sé si la actividad continúa en forma presencial, pero ahí sí es necesaria la forma presencial. No puedes estar con un diseño en línea y sin conocer el medio ambiente, palparlo, tocar, todo eso, en el caso de lo de ingenierías agronómicas. Entonces, esas cosas son las que nos ha detenido con esta enfermedad del COVID. Entonces, ahora,
¿Qué sucede con estos gremios? Por ejemplo, antes había un bachillerato agrícola, sí, un bachillerato agrícola que tenía un funcionamiento y daba valor a la economía. ¿Y hoy qué pasó? Recordar es volver a vivir, dicen los de la Rosales, San Pifoto. Dice, recordar es volver a vivir. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, que conocí la Escuela de Agricultura aquí por San Andrés, en esa calle que va para Santana. Yo recuerdo que conocí ese lugar de Escuela de Agricultura allá en Chalate. Creo que era por el estadio, creo que queda. Los de Chalate, que aquí hay 60. Los de Chalate saben de qué estoy hablando. Y y me pregunta, ¿y todavía sigue eso? Sí. Entonces, pero Chalate, tú puedes ver al inicio de Chalate, pues estoy hablando de zonas allá por la Palta, para arriba, todo eso. ¿Cuál es la producción? Va? La subsistencia, digamos que las ingenierías se estudian para lograr una subsistencia en el Estado. Para eso se estudia. Para ingresos propios, para producir. Sí, eso. Para eso se estudia. Tener unos ingresos y a la vez ser parte de una función social. Eso es lo más importante. Que me digan, mire, ¿quiénes son de Chalate? Y me pueden explicar cómo se mira Chalate ahorita. Necesita infraestructura. ¿Qué necesita Chalate? ¿Verdad? Y vamos a hablar ahora en el artículo 106 de la expropiación. Chalate tiene buenas calles. Buenas calles para llegar, por ejemplo, hasta la Nueva Concepción. Y de la Nueva Concepción, donde está el bypass, ¿verdad? Para ir al lado de la frontera, para irse para Chalate o para irse para Nueva Construcción, ¿verdad? ¿Qué produce? ¿Alguien de Chalate me lo puede decir? ¿Está alguien de Chalate por ahí? Tiene una universidad, una que se llama Monseñor Romero. Tiene también una universidad que se llama Modular Abierta. A la entrada está. Que queda ahí por el estadio, adelantito del estadio de Chalate. Alguien que levante la mano y hable en nombre de su querido Chalate. No creo que en ese sentido no tenga gente de Chalate. Es de tener. Bueno, dejémoslo así. Lo único que sé es que Chalate tiene una buena producción en cierto, pero en la otra tiene un bajón con respecto a una situación. ¿Cuál? La mayoría de las personas de Chalate están en los Estados Unidos. Y eso no. Si contás cuántas personas hay en Estados Unidos por departamento, te vas a dar cuenta que Chalate es uno, junto con el Vasco, junto con San Miguel, junto con La Unión, junto con Usulután y Zacatecoluca, que tiene una gran cantidad de gente en Estados Unidos, esa parte de la remesa. Al lado de Occidente es poco, no es igual. Entonces, eso es lo que... Ahora, con la expropiación, en El Salvador se está haciendo una gran cantidad de calles. Se lee lo siguiente: la expropiación procederá por causa de utilidad pública, oiga bien, o de interés social legalmente comprobada y previa a una justa indemnización. ¿Qué está haciendo en El Salvador? Se está haciendo una gran cantidad de carriles, carreteras, y se está expropiando para poder salir adelante, porque la gente sube en un microbús y llega, aunque salga a las 5, siempre ya como a las 8 pasadas, 8:30. ¿Y qué podemos hacer en esos casos? Tenemos que construir más carreteras. Se lee aquí: cuando la expropiación sea motivada por causas provenientes de guerra, de calamidad pública, o cuando tenga objeto de aprovisionamiento de agua, energía eléctrica, o la construcción de vivienda o de carretera, con el caso de acá, porque miren, hay unas carreteras donde está pasando mucho furgón y grandes accidentes han habido.
caminos, vías o públicas de cualquier clase de indemnización podrá no ser previa. Cuando lo justifique el monto de la indemnización que deba reconocerse por los bienes expropiados de conformidad con los incisos anteriores, el pago podrá hacerse a plazos, el cual no excederá en conjunto de 15 años, en cuyo caso se pagará a la persona expropiada el interés bancario correspondiente. Dicho pago deberá hacerse preferentemente en efectivo. Se podrá expropiar sin indemnización las entidades que hayan sido creadas con fondos públicos. Se prohíbe la confiscación, ya sea como pena o en cualquier otro concepto. Las autoridades que contravengan este precepto responderán en todo tiempo con sus personas y bienes del daño inferido. Los bienes confiscados son imprescriptibles. ¿Va? Fíjense que el derecho a la propiedad, por ejemplo, no es absoluto o perpetuo. Si se dan estos casos, sí se puede decir que ahí va a pasar una calle. Miren la calle Monseñor Romero. Hicieron la verdad, hicieron la calle y la calle le da fluidez a al salir ya de la San Antonio para allá. Usted corre su carro como usted quiera. Usted llega ya a esa calle, pero se topa con la calle que va para Los Chorros. Ahí termina su carrera. Entonces, ¿qué sucede? Unas sí, unas no. Entonces, están tratando de hacer calles, carreteras. Hoy les digo, fluidez es lo que buscan. No hay fluidez. A esta hora ya estás chocando ahí, vas despacito. Ahí yo ya ayer tuve la experiencia de manejar de Ciudad Arce para San Salvador. En la tarde que me fui temprano, rápido llegué, va. Pero al regreso ya no fue igual. Sin embargo, dicen que más noche ya es difícil y rápido, siempre va bien despacio, igual que la calle en Nejapa, en esas colonias que han hecho por Galtepec. Entonces dicen, hay que hacer más calles. Se podrán expropiar sin indemnización las entidades que hayan sido creadas con fondos públicos. Correcto, ahí va a pasar la calle. Se prohíbe la confiscación, ya sea como pena, porque, o sea, claro, que contravenga este proceso responderá todo tiempo que con sus personas y bienes del daño inferido. Los bienes confiscados son imprescriptibles. Sucede pues que cuando hacemos un comentario de la propiedad, claro, no es absoluto. Y otra de las cosas, hay jurisprudencia sobre esto, sobre el tema de la confiscación. Pues sí, hay una situación cuando vemos que se trata de privación de bienes. ¿Quién regula la expropiación? El Estado, claro. Porque era para un servicio público, pues. Entonces, ¿qué está sucediendo en El Salvador? Sucede que en El Salvador la situación es de que hay una situación con respecto al asunto de los vehículos, cual no le da fluidez. Y cuando hablamos de eso, porque llegas tarde a los lugares, porque no hay fluidez, te puedes ir en un Uber. Bueno, sí, ¿cómo vas a ir temprano a un lugar? Suponete vos tenés un empleo en Cojuti, que le salir temprano, te tenés que ir a las 5 de la mañana, 4:30, si no, no llegas a una hora adecuada. Ajá. ¿Por qué? Porque, ¿por dónde te vas a ir? Hay un terrón de vehículos, ahí por eso un nudo, ahí por la terminal de Oriente, ya a las 5:30, otro nudo allá por la carretera de Oro que le dicen, ¿y qué? ¿Tú vas corriendo? Sí,
se te atravesan las motos, atropellas al de la moto. Si vas desconcentrada viendo su celular y viendo por dónde te puedes ir, puedes chocar, vas distraído. Entonces hay una situación latente que la expropiación única que hemos visto ha sido para las calles. Dicen que se van a hacer un proyecto que pasa junto al estadio Bucatlán y que van a expropiar una serie de lugares ahí. Por ejemplo, de esa calle que va hasta la Sacamil, esa calle que pasa enfrente de la Universidad Francisco Gavidia para abajo, después pasa para abajo y para abajo y para abajo, pasa enfrente del Hospital Militar. Entonces esa calle va a ser doble, dice. Tienen un proyecto de que esa calle tiene que ser de 4 carriles por lo menos. Y ahí se ayudaría a una fluidez. Esa calle viene desde la cima, como ustedes pueden ver. Termina en el árbol que está ahí, ahí va a ser un referente, pues, porque si lo hacen así, al estilo San Juan Opico. Por ejemplo, la calle que viene de Opico, donde están haciendo, ustedes como ingenieros saben, que han hecho la calle que va a Sonsonate, ¿qué sucede? Si te vas recto, no avanzas. Si te vas por Sonsonate, salís y hay unos lugares donde te vas a meter ahí por la calle de Sonsonate, es más rápido que llegues bordeando la zona de los Chorros y saliendo de Aporateo, llegas más rápido, pero sucede que tienen que romper una gran cantidad de calles, entonces eso tienen que expropiar, y entonces hay que leer la lectura de que la ley de expropiación y de ocupación de bienes por el Estado regula la expropiación por causa de utilidad pública, pues yo voy a preguntar a usted, ¿y para qué es la expropiación? ¿Es para el beneficio del Estado? ¿Es para el beneficio de intereses de las compañías? ¿O es para bienestar público? No me puedes dar cualquier respuesta, es para bienestar público. Entonces sucede que como ingeniero debes saber que la ocupación que regula esto es para eso. La otra, al que se expropia no se le da el dinero de una sola vez, se lo dan por partes. Es una situación que no se dicen aquí está el cheque de esta casa y se expropia en base a lo que tiene la escritura. Siempre ha sido la modalidad de expropiar en base a lo que tiene la escritura. Si la casa está declarada con $6,000, así te van a dejar plata, $6,000 te van a dar, tal como está ahí en la escritura, así te va a tocar. ¿Verdad? Entonces, ¿es injusto? Sí, es injusto, claro que es injusto. Pero así, la ley así establece y te van a probar plazos para entregarte una parte, la otra parte, la otra parte. No te van a decir, aquí están los 10,000, los 15,000, los $20,000 de esta casa, los $50,000, no, va así por parte. Pero usted piensa, pero sí, ¿y cómo puede dar 3,000? Con 3,000 no consigo otra casa. Andrés, Guadalupe, Andrea, Noemí, Elena, ¿miren? ¿Qué opina? Hola, compañera, es justo. Compañera, es justo eso. Cornejo Delgado. Claudia, ajá, díganme. Hola, buenas tardes. Mire, yo estaba preguntando la expropiación por mejorar, como dicen por ahí, por rascarme mi arruño, nos dicen dicho. Ajá. ¿Qué opina? Es un tema que desde dos perspectivas, cuando nos afecta y nos beneficia, pues decimos, sí, está bien, pero cuando somos afectados en realidad, ya es otra opinión la que nos espera, ¿verdad? Porque que nos quiten una propiedad que nos ha costado tanto, aunque sea por el bien y no tengamos opción. Pero si la calle pasara y le quitan un pedazo del patio a usted, ¿cree usted que es justo? ¿Ah? Mire, no, usted es feliz donde vive. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que es feliz donde usted vive? ¿Ah?
Sí. Sí, porque o irse a otro lugar está una situación fea. Ahora, la pregunta es, ¿usted es feliz donde vive, verdad? Ajá. ¿Y cree usted que me pasa una calle a mí? ¿Usted cree que voy a ser feliz y dónde me voy? Estoy acostumbrado a vivir en el centro de San Salvador. Entonces, esas son las situaciones. Y con un dinero así, que me lo dan por parte, no me alcanza ni para pagar una prima, pues. Entonces, parece que la legislación es muy antigua. Tiene que reformarse la legislación con respecto a eso, porque serían varios millones en eso, para indemnizar, el Estado indemnizar a las personas que van a salir afectadas. Vaya, hágame un favor, señorita, léame el siguiente artículo, por favor. 107. Pero no lo tengo a la mano porque ahorita voy a... Ah, pues otra compañera. ¿Quién me lo lee, compañeros? ¿Quién me lee, por favor, el 107? ¿Alguien que me lea el 107, por favor? Buenas tardes, Hola. licenciado. Hola, buenas tardes. Léamelo, por favor. Okay, artículo 107. Se prohíbe toda especie de vinculación, excepto, primero, los fideicomisos constituidos a favor del Estado, de los municipios, de las entidades públicas, de las instituciones de beneficencia o de cultura y de los legalmente incapaces. Segundo, los fideicomisos constituidos por un plazo que no exceda del establecido por la ley y cuyo manejo esté a cargo de bancos o instituciones de crédito legalmente autorizados. Y tercero, el bien de familia. Correcto. Vaya, piense que cuando hablamos de fideicomisos, hablamos de un tema que nos queda concretamente en el término de una vinculación, especialmente a los bienes inmuebles comunales, que eran propiedad de la iglesia y que se encontraban en efecto de mayorazgo. El mayorazgo es una antigua institución del derecho civil cuyo propósito era perpetuar la propiedad de ciertos bienes de la familia. Al suprimirse los mayorazgos, se suprimieron también las vinculaciones, en las cuales favorecían a determinadas familias, eran estos los Dueñas, los Girola, los Poma, dice familia, no dice condición económica, pero contribuyendo a la proliferación de los latifundios que eran una especie de vinculación. La vinculación está prohibida, excepto en los 3 casos establecidos en este artículo, los que nuestra compañera acaba de leer. Se suprimió el plazo de 25 años para los fideicomisos, los cuales son permitidos excepcionalmente como vinculación, según la comisión redactora del proyecto de constitución. Bueno, la razón de este cambio consiste en que el fideicomiso es un instrumento de gran utilidad en el financiamiento de obras o empresas que por su magnitud pueden requerir de largos plazos para su amortización. La fijación de ese plazo se deja a la ley secundaria, o sea, los códigos. El Código de Comercio regula el fideicomiso al artículo 1233 y siguiente. El bien de familia es una institución del derecho de familia que consiste básicamente en un bien o en un conjunto de bienes inalienables e inervagables, artículo 1488, número 11 del Código Civil, para la seguridad o beneficio del grupo familiar. El bien de familia será inspirado en un principio de solidaridad social, de modo que esta afectación patrimonial solo aplica a bienes que se consideran necesarios para la subsistencia del grupo familiar. Como consecuencia del anterior, el bien de familia es inervagable. Fíjense, el bien de familia. Ahora, en 1933 se emitió la ley sobre el bien de familia, la cual tiene la finalidad de establecer, regir la institución denominada bien de familia. Ahora,
¿Cuántas personas altruistas han habido en este país? ¿Conocen ustedes las personas altruistas? Miren, las personas altruistas se dieron, pues empezaron con aquel caso, los dueños, el cafetalón. Dice que el cafetalón era de unos, no sé si están arrepentidos, pero ahí es un bien que ha servido y que ha dejado fideicomiso al ente público, pues la gente goza de canchas muy bonitas bajo ciertas condiciones, si no se los quitan, si no todo regresa al estado en que se encontraba. Pero ¿qué hubieran construido ahí? Grandes negocios, grandes. Hubiera sido la Gran Vía 2. ¡Wow! ¿Qué destruye ahí? Un medio ambiente, destruyen árboles, destruyen de todo. ¿Qué sucedió en la Gran Vía? En la Gran Vía, en el ciclo pasado vimos que había sucedido en la Gran Vía. ¿Qué sucede en las propiedades que están alrededor de la Gran Vía? ¿Qué ven ustedes? Bueno, ahí hay casas dentro de esos bosques, casas que son de gente de dinero, pues. ¿Por dónde queda esa ubicación? Ah, bien fácil. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, la ubicación que hay ahí, estamos hablando a la altura del Cine Presidente, todas esas casas que hay por ahí. Estamos hablando del otro centro comercial que hay por ahí, por el lado de la Gran Vía y el otro centro comercial al final, que está por Bypass. Tú puedes ver la calle de la Jerusalén. Tú ves a un lado, bueno, ahí no construyen porque es el parque famoso de los Pericos, lo que le llamaron el Bicentenario, ¿va? Ok, pero si tú ves, cuando vienes para San Salvador, al lado derecho te vas a dar cuenta que allí no hay casas. ¿Sabes por qué? Porque las casas, para entrar a esas casas, eso solo sirve de muro, estos árboles, pero si tú ves un dron, vas a encontrar que un montón de propiedades son de gente de dinero y están metidos dentro de esos cafetales, que no las han destruido, que ellos han querido ubicar esas casitas de privilegio, es otra cosa. Bueno, tú te puedes venir por uno de los centros comerciales que hay ahí, Plaza no sé qué se llama por ahí, y te vas a dar cuenta que esas casas que hay ahí son bien exclusivas. Pero me pregunto, ¿por qué estas casas, estas personas no permiten centros comerciales? Porque esas casas son exclusivas. Ajá, son exclusivas. Y son colonias cuidadas con pluma y todo eso. Hay vigilantes ahí. No, para que puedas entrar ahí, bien difícil. Estamos hablando antes de llegar a la escuela americana. Estamos hablando casi detrás, a la altura de Cine Presidente, ¿va? Ajá, estamos hablando de esa área ahí. Si alguien ve, ahí, vaya, y tenemos los grandes apartamentos en la parte de la otra plaza, ¿va? Que hay en las construcciones que tenemos aquí en Santa Tecla. Entonces, vamos a ir conociendo todo esto. ¿Por qué? Si vemos, cuando nuestra compañera hablaba de esto, ¿no? Tocaba un punto de vista, ¿va? La propiedad, los bienes rústicos. Vamos a ver, 108. Ninguna corporación o fundación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su denominación u objeto, tendrá capacidad legal para conservar en una propiedad o administrar bienes raíces, con excepción de los destinados inmediata directamente al servicio objeto de la institución. Ok, eso lo dicen por la iglesia. Ya vamos a ver, veamos el comentario del 108. Bueno, las instituciones a que se refiere este artículo solo pueden ser propiedad de inmuebles destinados para la realización de sus bienes. Esta limitación a la propiedad se reconoce en la doctrina como manos muertas. Manos muertas.
y consciente en poseedores de bienes singularmente inmuebles, en quienes se perpetúa el dominio que no, por no poderlos enajenar ni transmitir. En este caso se encuentran los de las comunidades religiosas y los organismos públicos. Y en primero se hallaban los antiguos mayorazgos. La denominación de manos muertas proviene de que los bienes poseídos en esas condiciones se consideran muertos para el comercio jurídico, ya que estos se encontraban en manos de que no pueden darle circulación ni productividad. Esta disposición pretende, al igual que la anterior, evitar que las instituciones con fines sociales se conviertan en grandes propietarios. ¿Cómo sería aquí? Bueno, le voy a explicar. Por ejemplo, en el caso del tabernáculo o de universidades privadas, no pueden vender. Esas entidades no pueden vender. En el caso de la Universidad de El Salvador, son entidades que son para fines, sin fines de lucro, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En ese sentido, decimos, ¿y la escritura cómo hace? Por ejemplo, para hacer préstamos, pueden poner a disposición de un préstamo los bienes de una iglesia. Eso es una cuestión utópica en ese sentido, pues que aquí la Constitución prohíbe eso, pues. O sea, ¿pueden vender un área de la Universidad de El Salvador? Respuesta, no, no. Entonces, señor, miren, la Constitución es bien clara lo que estamos diciendo aquí, pues, para eso son creadas, pues. Entonces, se dice que esto que llega como donación a fundaciones, se debe ser bien claro y concreto, porque vaya, son para servicios con función pública sin ningún acto lucrativo. Eso está diciendo aquí. Por eso se le llaman fundaciones. ¿Alguna pregunta, compañero? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene? ¿Está bien explicado? Bueno, pasemos al siguiente. ¿Quién me lee el 109? 109, ¿quién me lo lee? Yo, ingeniero. Yo, ingeniero. Vaya, gracias, compañero. Voy a leer yo el 109 entonces. Artículo 109. La propiedad de los bienes raíces rústicos no podrá ser adquirida por extranjeros en cuyos países de origen no tengan iguales derechos los salvadoreños, excepto cuando se trate de tierras para establecimientos industriales. Las sociedades extranjeras y las salvadoreñas, a que alude el inciso segundo del artículo 95 de esta Constitución, estarán sujetas a esa regla. ¿Qué sucede en este caso? Sí, el 109. Fíjense, se da que esto me lo anotan por privado las sociedades extranjeras por el grupo que le va a tocar este tema. Por favor, anótenlo. Sociedades extranjeras, artículo 109 de la Constitución, compañeros, al que le toca este tema, va a hablar sobre esto. Comentario que podríamos decir, miren, que en principio de la reciprocidad, en lo concerniente a la actitud jurídica, los extranjeros para adquirir la propiedad de bienes raíces rústicos, empero el legislador se separó en este principio al permitir la adquisición por parte de los mismos, y que con ellos se proponen el establecimiento de empresas industriales. En el mismo orden de ideas establece que los bienes rústicos no pueden ser adquiridos por extranjeros, porque por regla general así tiene que ser, pues porque yo entiendo. Yo en Guatemala puedo ir a pasear, pero no puedo comprar tierras ni casas. Qué bonito ha de ser, va, pero tendría que vivir ahí, estar casado con alguien de ahí. Así sí puedo, pero de lo contrario no puedo. Si tengo dos nacionalidades, sí puedo. Ahora, el legislador se separó, el principio permite la adquisición por parte de los mismos y se propone el establecimiento de empresas industriales. Eso es otra cosa, eso es otro tipo de situaciones.
En el mismo orden de ideas se establece que los bienes rústicos no pueden ser adquiridos por los extranjeros en cuyo país de origen no tengan igual derecho los salvadoreños, por lo cual el notario que otorgue el instrumento debe tener presente esta situación cuando comparece ante sus oficios un extranjero a comprar un inmueble rústico. Para estos efectos hay listas elaboradas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, las cuales pueden ser consultadas a efectos de otorgar el acto, contrato, en los registros de la propiedad raíz. Antes de inscribir este tipo de escritura, se revisan dichas listas. Si se otorga el acto no teniendo el salvadoreño algún tratamiento, el acto es nulo, absolutamente nulo. El legislador, en este caso, pues el legislador hace extensivo este precepto de se lee el análisis en el caso de las sociedades extranjeras, a lo que referencia el artículo 95 de la Constitución, no sin advertir que también las sociedades salvadoreñas comprendidas en las mismas disposiciones quedan sometidas a esta norma. Ahora, miren bien, usted puede pensar, mire, yo puedo ir a otro país a comprar terrenos, que yo sepa, usted no puede ir a Belice a hacer eso, yo no sepa, no puede ir a Guate a hacer eso, así nos tratan. Mire, bastante albañil está en Nicaragua, está comprando tierras. ¿Y dónde sale eso? En internet. Ah, pues hay que leer la legislación de ellos, hay que ver la constitución de ellos, pero que yo tengo entendido, a los extranjeros no se le da prioridad, porque entonces el país fuera de extranjeros, pues, ¿cuántas personas ya hubieran comprado El Salvador? ¿Estamos claros con eso? Brando Raimundo. Sí, ¿Estamos claros, Brando? sí, estamos prestando atención. Ajá, bien explicado, ¿va? Sí, se entiende. ¿Y nos puede leer el artículo 110? Ahorita lo busco. No. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién puede leer 110? ¿Me lo lee? Por ahí decía alguien, andamos ofreciendo a El Salvador para que vengan extranjeros, sí, pero a comprar tierras. Imagínate, vas a creer. ¿Y quiénes son los dueños de las islitas allá ¿y cómo se llama? ¿Quiénes son los dueños de las islitas allá en Lago Catepeque, pues? ¿Ah? ¿Quiénes son los dueños de esas islitas? Nunca se han puesto a pensar. ¿Han ido ustedes a esas islitas? Ahí hay casas lindas, pero ¿de quién son? Yo he escuchado que una de las islas, o la isla es de Cristiani, pero creo que son chambres o no sé. Por ahí dicen que aterrizan los helicópteros esos, pero hoy ya no está aquí el señor ese. Ojalá que esa islita ya sea parte de un bien público, pues. O sea, para que la gente de acá se vaya a divertir a una islita, porque realmente no. Es la única islita que quizás hubiéramos tenido a disposición para un paseo, ¿sí o no? El ferry, pues, que llega hasta ahí. Qué fabuloso, ¿va? Pero miren las cosas como son. Se suponía que eso hubiera sido algo muy especial para el pueblo, pues, para una división para el pueblo en función social. Pero siempre aquel ente privado de empresario perverso, ¿va? Que solo quiere ser él, y por último él, no han permitido. Fíjense que yo recuerdo que hay una islita donde llegan las lanchas allá en Apulo, no sé si todavía. No sé qué pasó con esa islita, si todavía quedó libre, pero uno llegaba a pasear a esa islita. Lo mismo sucede con la laguna de Olomega, y hay donde divertirse y llegar en una lanchita hasta esas islitas. Creo que están separados y sí, he oído hablar de cosas así. Pero, bueno, eso nunca esas temáticas, pues, alguien se agarra las tierras que pueden servir
para la diversión de nuestro pueblo. Léame el artículo, pues, compañero. ¿Me va a leer el artículo o alguien me lo va a leer? El 110. Yo, ingeniero, está bien. Muchas gracias, muy amable. Dice, no podrá autorizarse ningún monopolio sino a favor del Estado o de los municipios, cuando el interés social lo haga imprescindible. Se podrán establecer estancos a favor del Estado. A fin de garantizar la libertad empresarial y proteger al consumidor, se prohíben las prácticas monopolísticas. Se podrá otorgar privilegios por tiempo limitado o los descubridores e inventores y a los perfeccionadores de los procesos productivos. El Estado podrá tomar a cargo a los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exigen, prestándolos directamente por medio de las instituciones oficiales autónomas o de los municipios. También le corresponde regular y vigilar los servicios públicos prestados por empresas privadas y a la aprobación de sus tarifas, excepto las que se establezcan de conformidad con tratados o convenios internacionales. Las empresas salvadoreñas de servicios públicos tendrán sus centros de trabajo y bases de operaciones en El Salvador. Muchas gracias. Piense que este artículo 110 regula un monopolio como prohibición, ¿va? Y el monopolio como autorización, pero se diferencia de las anteriores constituciones, la del 62, por ejemplo. Este aspecto de prohibición niega la existencia de prácticas monopolistas, con el objeto de garantizar la libertad empresarial y proteger a sus consumidores. Le voy a decir un ejemplo. El monopolio del transporte, ¿sí o no? Fue un monopolio. Déjense de cuento, fue un monopolio. Vaya, ese fue un monopolio. Las líneas aéreas fue un monopolio, señores. Las harinas fue un monopolio. Monopolio, ¿verdad? La gasolina siempre ha sido un monopolio. O sea, cuando entra algo ahí en El Salvador extraño en ese momento, lo combaten y tratan de que el que viene a poner un precio se rija por los precios que ellos tienen. Vaya, hablaban de monopolio, ajá. Pero si les digo, miren, ¿cuántas clases de harina hay en El Salvador? Solo 2 empresas hay. Entonces esos son monopolios, ¿y por qué no permiten otras? La harina se puso cara, el pan subió. Ajá. O sea, solo un lugar va a ser para comprar la harina. Y si esas personas no quieren, el gas, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo el gas lo tuvo la Tropigas? ¿No era monopolio, pues? ¿Ah? Que no, hasta que vino otro proyecto de traer gas, empezaron a decir que esa empresa aquí, que esa empresa allá, y no la querían dejar entrar. Yo recuerdo, acuérdense. Los otros tambos. Entonces, ¿y por qué escriben eso? Vaya, tenemos el caso del transporte. Una asociación de transporte, AT, no sé qué, y la otra, una era de Genaro y otro de Genaro y la otra del otro señor, va, que iba para presidente de un partido, no sé cómo se llamaba el otro, Cermeño, no sé cómo se llamaba el otro. Entonces, ¿qué sucedía? Va, Genaro tenía su posición, y el otro los microbuses y el de los buses grandes, así, un monopolio horrible. Y decía, bueno, no vamos a trabajar este día porque vamos a huelga, no por esto y otro. Pasábamos hasta 2 días sin transporte. Vino el nuevo gobierno y dijo, bueno, señores, las líneas son nuestras. Ustedes son abusivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque amenazar. ¿Cuándo había usted visto en un gobierno amenazar que personas particulares amenacen al Estado? Si el Estado es la imposición que el mismo pueblo permite para que exista una
una armonía, pues, pero no. Tanto el uno como el otro hacían lo que les daba la gana, pues. Ajá. No podían estar así, pues, o sea. Entonces decía, ¿con qué estás jugando? Con la dignidad de un pueblo, un país. Miren si volvieron a hacer eso. Ajá. No lo volvieron a hacer. Se les decía, miren, no suban el pasaje. Lo subían. Y como sabían, solo nosotros somos. ¿Cómo va a llegar la gente a trabajar desde Apopas a Salvador? Paremos y ya. Ay, ¿por qué? Pues, ¿y ustedes quiénes son para que la gente que antes tiene los 25 centavos para el transporte le aumenten ustedes 50? Porque eso es la idea de ellos, es lo que querían. Sucede pues que esos monopolios se terminaron, ¿verdad? Y ustedes se pueden dar cuenta, están pagando 20 centavos en un bus grande y 25 en un microbús. Ajá, pero los que viven aquí cerquita, va de San Salvador, pero los que ya viven lejos, tienen que pagar 35, tienen que pagar 40 centavos, tienen que pagar 50, tienen que pagar 70 centavos, unos 50 diarios. Eso sí duele. O sea, pareciera ser que si dividimos una tasa de cobros o una tarifa de cobros, vemos que aquí en San Salvador es una cosa, pero ya cuando salís, hay para allá, para San Martín, para Cojute, para San Rafael Cerro, ya tenés que pagar más. Entonces dice, bueno, y si hablábamos de otras, pues decíamos que el monopolio pues no existía. Monopolios únicamente a favor del Estado o de los municipios cuando el interés social así lo demande. Es otra posición. ¿Va? Ahora, el monopolio está como prohibición y el monopolio como autorización, pues son dos cosas distintas. El monopolio como autorización debe salvaguardar los mismos intereses que el Estado. Trata de proteger con la prohibición de monopolios a favor de los particulares, o sea, la protección del consumidor. Así, primero, habla de que se conoce como monopolios naturales esta clase de monopolios que se establecen a favor del Estado, de los municipios, siempre que el interés social así lo demande. Monopolio como autorización, y se refiere principalmente a la prestación de los servicios públicos, artículo 120 en la Constitución. Vaya el CITRAN, ¿por qué tomamos ejemplo de monopolios naturales de las industrias? La electricidad, el agua, el caso del CITRAN, ¿quién me lo puede explicar? ¿Me entiende? Cuando solamente una empresa o individuo produce y vende toda la producción. Entonces, en estos tiempos no puede existir eso, señores. No puede crearse o autorizarse un monopolio, porque está prohibido. Entonces, la parte final autoriza al Estado para crear los famosos estancos. El estanco es el embargo o la prohibición de comercios y libre venta de ciertos bienes. Que hay una reserva exclusiva de su venta a favor del Estado y puede otorgarse a favor de particulares. Ejemplo, el aguardiente. Toquemos el tema del aguardiente. El aguardiente. De repente van a desaparecer. Porque eso no crea. ¿Qué crea? Bueno, la gente que ha tenido cantinas sabe, pues. Pero dicen, ¿y las cantinas por qué no se van al carajo ya? Bueno, porque hay gente que compra un traguito de Acora, pues, ya de 50 centavos. Entonces dicen, hey, pero eso está favoreciendo. Eso no es útil, pues no sirve de nada, está creando eso. Entonces, ahí están las abarroterías, ahí están los súperes, ¿no? Entonces decía, hey, ¿quién vendía? Solamente habían pocas entidades que vendían el licor, pero ya no, hoy hay variedad. El inciso segundo prohíbe las prácticas monopolísticas, proponiéndose garantizar la libertad empresarial y proteger al consumidor. Son prácticas monopólicas en las que intentan impedir el acceso al mercado. ¿Va?
La palabra monopolio deriva del griego y significa un solo vendedor. Eso significa la palabra monopolio. Vaya con el caso del pan, ustedes saben cuántas cosas suceden con el caso de la harina. Viene la gente y dice, bueno, a mí me está vendiendo bien cara la harina, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer pancitos parecidos a las hostias que dan en la iglesia católica. Es muy pequeño, pues ya cuando querés, bueno, de plano, si vos querés suspiro, te venden suspiro y te comes el suspiro con un suspiro, porque que lo puedas masticar está verde. ¿Verdad? O ya no se mastica, se suspira. ¿Por qué? Porque es del porte de una hostia, un suspiro. Entonces la gente dice, ¿y para dónde nos están llevando? ¿Verdad? Entonces, hacia allí nos están llevando. Bueno, pareciera, la comida de hoy parecen boquitas de bebidas alcohólicas, bien pequeñitas. Cuando el funcionamiento de la oferta y la demanda es un mercado competente y en ese sentido el monopolio es considerado como un caso de competencia imperfecta. ¿Verdad? Por ejemplo, la ley de competencia mediante una prevención elimina las prácticas anticompetitivas. Y el artículo 3 de la ley que establece la creación de superintendencia de competencias, una institución de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, un carácter técnico, administrativo y presupuestario. ¿Quién me lee, por favor, el artículo 111? 111, por favor, compañeros. 111. Me gusta, yo lo leo, ingeniero. Vale, gracias. Gracias, compañero. El poder de emisión de especies monetarias corresponde exclusivamente al Estado, el cual podrá ejercerlo directamente o por medio de un instituto emisor de carácter público. El régimen monetario, bancario y crediticio será regulado por la ley. El Estado deberá orientar la política monetaria con el fin de promover y mantener las condiciones más favorables para el desarrollo ordenado de la economía nacional. Fíjense que aquí tenemos puntos que analizar. El Banco Central de Reserva, ahí está. Ley de Integración Monetaria, ahí está. La dolarización y la política monetaria es un comentario. Y luego viene una nueva para el 2022 del Bitcoin. Primero, vamos a ponernos a atender el antecedente histórico. Fíjense. Si vemos el antecedente histórico, tenemos que estar bien claritos en una cuestión. ¿Cuál cuestión? Entonces, sería la de pensar que el Banco Central de Reserva no emite colones. Vaya, a mi forma de ver y a mi forma personal de ver las cosas, yo nunca estuve de acuerdo con una dolarización. Uno, primero, porque iba a hacer diferencia entre los que tienen familia en Estados Unidos y los que ganaban colones. Vaya, los que hace ahorita esa diferencia es salarios mínimos. Si a vos te mandan $400 de remesa y vos trabajas un salario mínimo de $360, el otro sin hacer nada obtiene dinero y tú tienes que trabajar. Esa es una de las diferencias. Dos, si al otro le mandan $1,000 cada mes y vos ganas $360, hay una diferencia completa. El otro siempre lo vas a ver que tiene dinero más que tú y que tú te fraccionan el pago del salario mínimo en dos, va. Cada 15 días te dan la mitad de $362, que no son exactos. Acuérdate que todo lo que te van a dar, te descuentan seguro, te descuentan AFP. Entonces, la pregunta es ¿qué nos hizo el dólar? ¿Nos dividió a los que no trabajan y a los que trabajamos? Sí. Hay gente que realmente, por ejemplo,
le dejan una pensión de $250, le han dejado pensiones bien bajas. Hay gente que tiene pensión y tiene hijos en Estados Unidos, al grado que esa persona recibió un buen dinero. Ajá, pero hablamos de la entidad joven, no de la gente que ya es mayor y recibe pensión. Hablemos de la gente joven como ustedes, que se casan y no tienen nada, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes se dan cuenta, el dólar, ¿a quién favoreció? Los jóvenes viven de la tarjeta de crédito y se hunden en la deuda. Los viejos igual. Entonces, ¿qué sucede? La gente no ha sabido invertir el dinero. Entonces, cuando vemos de que hay dos monedas, pasémonos a la ley de interacción monetaria, hay dos monedas. Nosotros sabemos que de los primeros bancos que nacieron aquí en este país es el Banco Agrícola. Si queremos hablar de la moneda, hay que remitirnos a la historia de la moneda, ¿va? Pero no es el caso al hablar en el 111 de eso, sino que decimos que el poder de emisión, no tenemos poder de emisión en especie monetaria, sino que solo compramos dólares. No son regalados, señores. Tenemos colones, pero ¿dónde están? No hay emisión y además la gente no agarra colones. Esos los agarran para venderlos a la gente que está en Estados Unidos. Por ejemplo, la gente que está en Estados Unidos te puede dar hasta $20. Si vas a Estados Unidos y llevas colones, son capaces de darte $20 por un colón, por 5 colones, de adorno, para ponerlos en grandes cuadros en la sala, para tener una colección. Son capaces, tú eres capaz de comprar una cantidad enorme, poner cuadros así, de colones, y decir, esa era la moneda de mi patria. Y se lo llevan para Estados Unidos y ya lo venden colones, imagínate lo que nos quedamos vendiendo nuestra propia moneda. Ahora, el 1 de enero del 2001, cuando sale esta ley, entró aprobada por la Asamblea Legislativa de esa época con los areneros en el 2000, eliminándole al Banco Central la facultad de fijar tasas de interés y el tipo de cambio. Y solo pudo influir la variable de esto en las operaciones del mercado abierto. Ahora, recuérdense que el colón quedó que $1 vale pues 8.75 de colones. 8.75 decía que la Estados Unidos de América se fijó la razón de 8.75 por $1. ¿Sí? 8.75 colón por $1. Eso es lo que así quedó pues en la tabla. Ahora se permite la contratación de obligaciones monetarias y prestadas en cualquier otra moneda de legal circulación. Ya les dije el proceso de formación, el amaño que hubo, el madrugón que hubo para meter esta ley. Lo hizo Arena, ¿va? Y los partidos que estaban en esa época de la derecha, como son el PCN y el PS, que son los que votan. Ustedes pueden buscar en internet quiénes fueron las personas que metieron el dólar en El Salvador. Esas personas pues viven siempre en la oligarquía, pues porque por votar para este dólar les dieron plata. Sí, así como les digo, les dieron plata, ¿verdad? Y la gente no quería esta moneda. Los bancos lo que hacían era ya no regresar los colones. Ustedes se daban cuenta. Si hubiéramos sabido que esos colones iban a valer tanto hoy, mejor me hubiera dicho, mire, déjenme 1,000 colones afuera porque los voy a vender. La banca ahí los tiene, pero nunca han hecho un reportaje que digan, miren, estos son los colones. Quizás los quemaron, quizás cada quien agarró sus buenos paquetes de recuerdo. De eso no han hablado nada, fin. ¿Quién se llevó todos esos paquetes de colones? A ver, si se pregunta y están en la bodega, pregunten que eso es una cuestión secreta, ¿va? Porque han de haber vendido todos esos billetes a coleccionistas, a gente de esa ha de haber sido una venta loca de billetes de Colombia porque quedaban en el recuerdo.
El Banco Central de Reserva, los bancos del sistema canjearán los colones en circulación y esos colones fueron los que nos salvaron del terremoto. Yo no espero que haya otro terremoto en este país, pero yo recuerdo que gracias a los colones nosotros podemos seguir existiendo con productos bien bajos de precio. Ahora, la dolarización y la política monetaria, ¿a quién convino? Convino a la banca. Pregunta el sentido común y fue ayuda a una función social del pueblo, eso es mentira. No sirvió para nada. No fue un descaro. Hacerle eso a un país. Y lo hizo quien siempre ha dañado todo, Francisco Flores, quien también fue el que nos metió las pensiones, que él recibía órdenes, pero la cobardía de él no decir quiénes fueron los que le dieron esas órdenes. No, siempre fue un tipo cobarde, ¿no? Es un títere del sistema que lo que hizo fue, hasta cierto punto de vista, dañar la economía, el orden económico de este país, tanto en pensiones como en lo que estamos en pensiones y en la ley de integración monetaria, porque fíjense, hay países donde les llegan dólares, pero tienen su moneda propia, señores. Díganme si alguien chapín se queja. Miren las grandes casas que hacen los chapines, ¿no? Les llega dólares y se les hace un montón de plata. Vayan a México, miren, a México igual. Vayan ustedes a Honduras, se les llega en dólares, les llega dólares y lo cambian por un montón de lempiras. Y el caso del Córdoba en Nicaragua. Eso sucedía en El Salvador. Pero aquí, hoy vienen dólares, para el que viene a Estados Unidos, esto es caro. Esto es un país caro. El dinero no es otra cosa que la moneda corriente. Es decir, oro, plata, níquel, etc. O sea, poder liberatorio que sirve para el vínculo de las transacciones, correcto. La política monetaria de El Salvador, por ejemplo, es el conjunto de medidas que el gobierno lleva a cabo con el fin de conservar la estabilidad económica a través del control del sistema monetario y la banca. Pero hoy tenemos el Bitcoin y ahí pues yo pienso que ahí yo, como eso está tierno, no puedo opinarles en el sentido que no ha tenido un desarrollo el Bitcoin. Si tuviera un desarrollo, pues opináramos, pero si preguntara a ustedes que usted ha sido beneficiado con el Bitcoin, pues lo felicito. ¿En qué lo benefició a usted? Conejo Delgado, Claudia, o Diana Benítez, dígame, ¿está beneficiado el Bitcoin? ¿Retiraron los $30? Pregunta, ¿han sido beneficiados ustedes con el Bitcoin? Hola, ¿están ahí? Y eso es lo último que puedo explicar. De ahí le voy a pedir a alguien que me lea el artículo 112. Hola, dígame. ¿Fue beneficiado usted por el Bitcoin? ¿Fue beneficiado usted por la dolarización? No. Vale, gracias. Léame el artículo 112. Sí, por favor. Léamelo. Licenciado, voy manejando, no puedo. Es bien poquito, No, no compañero. puedo. ¿Ah? Es que voy manejando, Vale. le digo. Artículo 112. El Estado podrá administrar la empresa que preste servicios esenciales a la comunidad con el objeto de mantener la continuidad de los servicios cuando los propietarios y empresarios se resistan a acatar las disposiciones legales sobre la organización económica y social. También podrá intervenir los bienes pertenecientes a nacionales de países con los cuales El Salvador se encuentra en guerra. Ahí tenés el Ruta 42. ¿Qué pasó? ¿No hicieron caso? ¿Ah? No hicieron caso. Ahí se explica el artículo 112. ¿Por qué? Porque se les dijo que no, que era un servicio, era una concesión hacia ustedes esas líneas, y esas líneas son del Estado, ustedes no hacen caso. Se las intervinieron, se las embargaron y ya estuvo, miren. Lo que pasó, ¿para qué les voy a explicar más? Si no hacen caso, ¿no? Y no cumplieron, y negaron el servicio, entonces, y le aumentaron,
y tuvieron pruebas, pues, y ahí andan varios soldados en la 42, andan de gratis esas unidades. Eso es todo. Vaya, ¿quién me lee el artículo 113? ¿Quién me lee la 113? El artículo. Serán fomentadas y protegidas las asociaciones de tipo económico que tiendan a incrementar la riqueza nacional mediante un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y humanos y a promover una justa distribución de los beneficios provenientes de sus actividades. En esta clase de asociaciones, además de las particulares, podrán participar el Estado, los municipios y las entidades de utilidad pública. Sí, gracias. Protección de elementos son importantes para el desarrollo económico, social del país, siendo ellos los recursos naturales. Bueno, mediante el fomento y protección de asociaciones de tipo económico que persigan dichos fines. Se refiere mejor al aprovechamiento de los recursos humanos. Establece la formación profesional para la capacitación y calificación de los recursos humanos, siendo el Instituto Salvadoreño de Información Profesional, INSAFOR, el ente encargado a ejecutar la política de gobierno. En el 40 de la Constitución hay unos comentarios sobre eso. En relación con los recursos naturales, es obligación del Estado la protección, restauración, aprovechamiento de recursos naturales, creando incentivos económicos y la proporción de la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de programas adecuados. La ley del medio ambiente y los reglamentos que establecen las normativas para la protección y conservación del movimiento de los recursos naturales y el medio ambiente. Aquí hay una relación, miren el 117 y ahí ven la finalidad también bien importante. Artículo 114. El Estado protegerá y fomentará las asociaciones cooperativas facilitando organización, expansión y financiamiento. Vaya, ojalá que ese tema de las cooperativas sea del agrado de todas las personas que forman las cooperativas. Hay una ley general de asociación cooperativa. A ver qué plantean estos jóvenes del CHAN, porque realmente INSAFOCO, en su ley, por ejemplo, tenía como atribución planificar la política de fomento y desarrollo del cooperativismo. Las sociedades cooperativas o las federaciones y las confederaciones cooperativas fomentan en las, ¿verdad?, es concediéndole dichas asociaciones excepción de impuestos sobre la renta establecidas en el artículo 72 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas. Ojalá que beneficie tanto a la gente del campo como a las zonas que hay en este país que están en total abandono. ¿Como qué ejemplo? Bueno, ahí tenemos casos de Tierra Blanca, por ejemplo. Tierra Blanca tiene... Ustedes pueden ver tierras ahí, pero no se ve nada. No se ve que... O sea, tú caminas y solo hay vegetación, caminas y caminas, vas en tu carro y no ves cuentas. ¿Qué sucede? Que están vendiendo muchas tierras ahí, va. ¿Pero para qué? Bueno, tendría que ver. O sea, que hay una explicación sobre eso. Miren, hay lugares aquí que están bien abandonados. Disculpen, pero es la verdad. Disculpen, pero es cierto, es la verdad. Yo los he caminado a esos lugares. Y saben, la gente vive porque le mandan dinero a Estados Unidos, es una bendición. Y poquitas casas en esos lugares. Tú vas en tu carro y le pedís a Dios que no te vayas a quedar porque no hay nada ahí. No hay nada. Ver un carro cuesta. Sí, soy bien sincero. Yo le decía a alguien, aquí no me gusta venir. ¿Por qué? Se llega a quedar el carro. ¿Quién nos va a auxiliar? Es verdad. El día que vayan por ahí, cuando usted tenga dinero, se va a decir, tenía razón el marroquín. Vale, hasta ahí puedo llegar. No confundamos las asociaciones cooperativas. Sociedades cooperativas, las primeras no persiguen fines de lucro, según lo que está escrito en el 56 de citada ley. Mientras que las sociedades cooperativas contenidas en artículos 19 son sociedades mercantiles y por lo tanto persiguen fines de lucro. Y eso es la cuestión de las sociedades y de las fundaciones. ¿Va? Una cosa es asociación y otra es fundación. ¿Va? Artículo 115, ¿quién me lo lee? 115, por favor.
¿Quién me lo lee? El comercio, la industria y la prestación de servicios en pequeño son patrimonio de los salvadoreños por nacimiento y de los centroamericanos naturales. Su protección, fomento y desarrollo serán objeto de una ley. Muchas gracias. Gracias. Esta disposición es de carácter proteccionista, en el sentido que se reserva para los salvadoreños por nacimiento y por los centroamericanos naturales el hecho del comercio y la industria y la prestación de servicios en pequeño. Es decir, los extranjeros están inhibidos del ejercicio de dichas actividades. El legislador reafirmó este principio en el artículo 6, donde establece que solamente los salvadoreños por nacimiento y los centroamericanos naturales pueden dedicarse al pequeño comercio, ¿verdad? Al pequeño comercio y la pequeña industria, estableciendo además que una ley especial fijará el límite bajo el cual se considera a una empresa como pequeño comercio o pequeña industria. En base a lo anterior, se emitió la ley reguladora del ejercicio del comercio e industria, el cual establecía, de acuerdo con la Constitución en el artículo 6, que los extranjeros podían ejercer el comercio y la industria en la República, siempre y cuando se dieran estas situaciones. Un capital líquido, según era que poseía un capital mínimo menor a 100.000 colones, y si una persona natural, la menor a 200.000 colones. Y en caso de las sociedades industriales, el pequeño funcionaba con un capital de 50.000 colones. Y en caso de personas naturales y menor de 100.000, en el caso de sociedades, sin embargo, la ley mencionaba que en 1992 fue una ley de inversiones, para la cual establece que en el artículo 7, al que el salvadoreño por nacimiento y el centroamericano, en la actualidad no existe ninguna disposición del desarrollo de estos conceptos, quedando desprotegidos los salvadoreños que se dedican al pequeño comercio y a la industria en pequeño. Es que no existe una forma de que termine cuando se está enfrente de esta actividad. Centroamericanos naturales, por ejemplo, hubiera una modificación en el 99. Vaya, antes, por ejemplo, para tener una empresa, una sociedad, por ejemplo, anónima, vamos a tocar de los 5 la anónima. Bueno, eran 100.000 colones, hoy son $2.000. Eso es una modificación que hubo. Ahora, podemos decir pues, que los productores pues adquieren mucho y hay una creación de créditos en el Banco de Tierras, cuya finalidad fomenta y facilita el financiamiento y adquisición de dichos inmuebles rústicos. Ahora, sin embargo, en el decreto 202 del año de 1998, publicado en el Diario Oficial, número 15 del 23 del mismo mes y año, se aprobó la ley de liquidación y disolución del Banco de Tierras, transfiriendo las actividades a lista. Tenemos que tener que con claridad qué es un agricultor en pequeño y qué es un campesino. Entonces son dos cosas muy distintas que las tienen que tener bien con todo sentido, tener claros los dos conceptos. Persona natural que por su cuenta trabaja habitualmente en la tierra rústica, propia o ajena. ¿Quién es el agricultor en pequeño? Sí. ¿Con qué trabajo? Con dinero del Banco Fomento Agropecuario, que es el banco que está allá por la salida al Puerto de Libertad. Ahora, a diferencia de un campesino, el campesino tiene la poca facultad de que no le hacen préstamo. Esa es la diferencia. Entonces, pero hay bastante campesinos que recibe remesa por su situación económica. Hay campesinos, caso de la piraya, que oye, cae esa gente, la piraya, trabaja en base a préstamos. ¿Sí? Y bien decía Tim Ruiz, no, si supieran cómo estamos. Así decía Tim Ruiz. ¿No? ¿Quién me lee el artículo? ¿Quién es Tim Ruiz? Es un jugador de la selección de playa. Ajá, que está en las cooperativas y un pescador. Artículo 117, por favor. ¿Quién me lo lee? ¿Quién me lo lee? Se declara de interés social la protección, restauración, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales. El Estado creará los incentivos económicos y proporcionará la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de programas adecuados.
la protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales y del medio serán objeto de leyes especiales. Ok. Ese es 117, se debe estar proteger los recursos. Dice, decía ese artículo, es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el derecho sostenible. Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales. En el término que establezca la ley, se prohíbe la introducción al territorio de los residuos nucleares y de derechos tóxicos. Miren qué bonito, ¿verdad? Esto es un poema bello, como que fuera una carta al niño Dios. No me he subido a vender un producto cuando dicen déjenme decirle, porque así dicen cuando suben a las unidades de bus. Pero debo contarles algo. Me gustó tanto escuchar la canción de Roberto Carlos que decía que yo quisiera ser civilizado como los animales. Wow, es una canción ecológica básicamente fabulosa, porque el Estado, aquí debemos de ser bien fuertes en el derecho al medio ambiente, no que ahí sale que mató a un perro, lo atropelló con el carro y lo meten a la cárcel, no, hombre, esas cosas, eso sí es cierto que los animalitos, pero forman parte de este medio ambiente, pero fueron más con la cuestión de los perros, que hicieron un alarde de tanta cuestión sobre el asunto de los perros. Que hasta un hospital se creó, bueno, pero con respecto al medio ambiente, sí, yo veo destrucción. Y bonita la canción de Roberto Carlos, pero yo creo que debemos de cuidar árboles. Parece que no hay que destruirlos, pues. Porque el día, por ejemplo, que ya no haya flores, termina el medio ambiente, desaparecen las abejas. Ustedes saben que si ese animalito desaparece, ¿qué podemos sufrir? La polinización no se podría dar. ¿Sabían ustedes eso, señoritas y señores? Pues fíjense que no podemos pensar de un desarrollo sostenible, de desechos peligrosos de medio ambiente, a veces de recursos naturales y de residuos peligrosos. Si vas a un mercado de pulgo, ves que no están trayendo ropa, todo. ¿Se paró el envío de pacas a El Salvador? Pues fíjense, déjenme decirles que no. La gente se está poniendo ropa de usada con COVID, de la gente que se muere en Estados Unidos. En los containers ahí van entre la ropa. La gente ve botados los paquetes de ropa, recoge esos paquetazos de ropa o alguien va a vender la ropa a los containers ahí en Estados Unidos y la envían para El Salvador. Bueno, han traído, son tan así ahí por el Parque Centenario, los veo yo, que han traído ropa militar. Y la gente compra todo eso. Entonces, ecológicamente, pues, podemos decir que eso debería estar prohibido. ¿Va? El medio ambiente, por ejemplo, si alguien destruye, establecer que haga obras sociales en eso, el deber legal es establecer el medio ambiente, pues, un ecosistema, una situación aberrante. Fíjense que yo aquí en la colonia, por donde yo vivo en el centro, fíjense, aquí por comandos de salvamento. Y le voy a decir algo. Yo he sembrado casi todas las franjas de mis vecinos, yo les he sembrado, ahí les he sembrado árboles, y yo me dije, está bueno, Mari. Y viera qué bonito, hemos logrado tener un buen medio, lo que es al menos tener árboles, sí, porque sin árboles no tenemos nada. Vaya, también mantener la mejora de la calidad, pues, de vida, ¿ah? Para estas generaciones como ustedes, en la economía, en la democracia, en la equidad, en el equilibrio que tenemos que salvar.
Y de ahí, con descuento de desechos peligrosos, la universidad debería de ver esta situación, porque es la única universidad que lo hace es la de El Salvador, pues, o la UCA. Pero las privadas, ¿qué van a hacer? Las privadas están concretamente en que doy una clase, páguenme. Doy una otra clase, páguenme. No llego a clases, no hizo el examen, diferido, páguenme. Horas sociales. Ah, horas sociales. Sí, ¿en qué? ¿En qué? ¿Horas sociales en qué? Averigüen en qué hacen las horas sociales. Ellos jamás se van a ensuciar en andar sembrando árboles. Ellos jamás van a ver eso. Por eso estamos así como estamos. Llegan profesionales que no conocen la inquietud de este medio ambiente, de los recursos naturales. Nunca han ido a recoger una bolsa a un río. Ni conocen de residuos peligrosos. Sus tesis son empresariales. No tienen que ver con estos temas. ¿Por qué? Porque así son ellos. Ellos van a trasladar el pensamiento mercantil que ellos siempre van a tener, pues. Pero que lo que precepta esta Constitución, yo no necesito estar leyendo los comentarios de los formatos que tiene la Constitución. Si yo he dado clases en las universidades, vaya, los bachilleratos, las entidades privadas de colegios privados, ¿qué pasa con ellos? No esfuerzan a sus alumnos. Para ellos las actividades sociales son otra cosa. Todo eso nos ha afectado, pues la gente se ha hecho bien cómoda. Bien cómoda. No siembran ni un tomate en su casa. Prefieren comprar ketchup ranchera que sembrar tomates en su propia casa. Ajá. O ya no compran tomates. La gente lo que hace es comprar ketchup. Ya, eso resuelve todo. No, lo que estás haciendo es dañando la salud de toda tu familia. Entonces, ¿para dónde va esta situación? Si quieres tener un buen orden económico, y caro, porque una cosa de esa vale 40 centavos. ¿Por qué no compras tomates? ¿Ah? ¿Por qué no sembras en tu casa? Así como han estado enseñando en algunas escuelas. Creo que algunas, no todas hacen lo que en los documentales aparecen, que quede bien claro. Miren, pregunten ustedes cuál es el factor más importante en las tesis de las áreas de las ingenierías agronómicas en la facultad esta de agronomía y se van a dar cuenta cómo es. Pero para eso hay que tener una vocación también. Vamos a ver, siguiente. ¿Quién me lee el 118, por favor? El Estado adoptará políticas de población con el fin de asegurar el mayor bienestar a los habitantes de la República. Wow, eso es otra carta al niño Dios. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos andamos? ¿Cuántos cabemos en un microbús? Hay una población enorme. Puedes tener los hijos que tú quieras. Yo vi hace poco una señora embarazada, llevaba a un niño cargando y los otros dos niños delante de ella y ella solita. Y los niños se veían todos desnutridos. Entonces, no es justo venir a este mundo y vivir esta pobreza que viene en camino. No es justo. No es justo. O sea, el que tiene realmente piensa, dice, mire, si suelen tener uno o dos hijos, magnífico, pero ya tener una cantidad donde estas señoras son abandonadas por sus esposos y ahí andan pidiendo con los 4 niños, se ha regenerado la población. Algunos autores consideran que sería mejor suprimir sobre todo el tono, si se toma en cuenta que la poca eficacia y aplicación, ya que no aumentan ni disminuyen lo más mínimo las atribuciones y facultades de los gobernantes. La política de población genera muchos debates y opiniones. Es lo que opino. Es lo que yo opino. Y usted puede opinar distinto. El diputado también va. Pero ¿a quién le conviene tener más población de la debida en un país? Miren, China hizo una restricción de la cantidad de hijos que debe de tener. Vaya usted al Rosales. Yo no había ido al Rosales, hoy sí fui. Y me di cuenta de una población enorme para atender tanta gente. Vaya al Seguro Social. Es una superpoblación enorme, pues. Yo no sé cómo hará toda esta gente para trabajar en este lugar con tanta población, va.
Entonces, pareciera que lo de la población es un sueño, pues. Y otra, ya cambiaron a estadística, ya no va a haber una estadística y censo como se veía antes, independiente. Pues las atribuciones pasan a otra entidad. Hace 2 o 3 semanas lo dijeron. Así es que pensar en que va a haber esto no les interesa, no afecta nada a nadie. Si es mucha población o si es menor población. Es tema de cada quien, ¿verdad? Pero sí debería haber una cuestión de evitar esto. Pero va en contra de los principios de las personas, decirles que solo deben tener eso, porque la iglesia podrías tener los hijos que tú quieras tener. Es un factor religioso. ¿Quién me lee el 119? Se declara de interés social la construcción de viviendas. El Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarios de su vivienda. Fomentará que todo propietario de fincas rústicas proporcionen a los trabajadores residentes habitación higiénica y cómoda e instalaciones adecuadas a los trabajadores temporales. Y al efecto facilitará al pequeño propietario los medios necesarios. Bueno, yo pensé que solo había un fondo social de la vivienda en el centro, ahí por el Parque Bolívar, pero hoy vi uno allá en Escalón, Fondo Social de Vivienda. Pregunto yo, ¿hay construcciones del Fondo Social de la Vivienda ahorita? La respuesta es no. ¿Dónde? ¿Hay compra de casas de derechos? Sí. ¿A dónde? ¿A cómo está un apartamento en la colonia Sacamil? Vale. Por ejemplo, la construcción. Tú vas al Manhattan de la Sacamil y un apartamento de esos, de la primera, la segunda, tercera, cuarta planta, en la colonia magisterial, por ejemplo, la colonia José Simeón Cañas, que es de las colonias que supuestamente son de los edificios exclusivos, y no así los edificios que están junto a la cancha de la colonia Sacamil, ¿va? O no digamos los edificios 50 que están por el mercado de la Sacamil. ¿Saben cuánto cuesta un apartamento ahí? Cuesta $25,000 en la primera parte, $20,000 en la segunda, 18,000 en la tercera planta y 16,000 en la cuarta. O sea, ha sido tan así, tan caro ha llegado. Apartamentos pequeños que no tienen ni tan siquiera pregunta. Y voy a ser bien claro ahí, volviendo a la cuestión de las casas. Estuve diciendo que, por ejemplo, las casas que se construyeron allí, las casas que les digo que están por la Jerusalén, que son las casas de los millonarios, las casas de la gente que tiene dinero, exclusivas, o hablamos de las casas que están camino al puerto de la Libertad, el caso de la Tuscania. Tenemos casas de Tuscania. Pregunta, ahí hicieron edificios iguales a los de la Sacamil. Ahí por esas colonias que le estoy diciendo yo, por la Jerusalén, hicieron edificios para gente que tiene unos ingresos arriba de $3,000, de $4,000 a $5,000, ¿ok? Yo he ido a casas así de amigos que viven en esos edificios y que tienen un modo de vida espectacular, pues sube uno en ascensor hasta allá, arriba y se mira todo San Salvador. Algunos lo han hecho con un gran esfuerzo, ok, pero carísimo. Pero la pregunta es, ¿cuándo va a haber una nueva Sacamil? Edificios como los que hizo el Instituto de Vivienda Urbana, IBU. Y hay otra, fíjense, las casas del IBU. ¿Qué sucedió? Las casas de los Urdes, que eran edificios de 4 plantas. Las de la Montserrat,
Volvieron a hacer esos apartamentos. Si esos apartamentos quieren venderlos, no te lo venden más que $25,000. Entonces, un apartamento de esos, ¿por qué? Porque está bien seguro que esos apartamentos no. Miren, esos apartamentos nunca se ha rajado ninguno, nunca se ha caído ningún edificio de esos en los terremotos. Son bien construidos. ¿Cuándo? Si estamos hablando del artículo 118, no, perdón, del artículo 119, pues estoy bien claro que ese es mi comentario. Ajá. ¿Dónde han hecho eso? En la salida de Nejapa, allá por la calle al volcán o la calle de San Ramón, no volvieron a hacer edificios. Entonces, no se declara de interés público la construcción de viviendas. Hay que borrar esto del artículo 119. Estas son las cosas que deberían de analizar. ¿Cómo te vas a ir a vivir a Nejapa, por ejemplo? Lo que estás haciendo tapando una arteria, estás tapando una de las salidas con todas esas colonias, y esas colonias no son baratas. Tienen vigilantes, tienen pluma. ¿Cómo? ¿Cómo va a querer alguien de $362 una propiedad así? Y te hablas de la declaración de los intereses de construcción de viviendas. Ahora, es un derecho. Una vivienda digna. ¿No es cierto? ¿Cómo te vas a ir a vivir allá abajo, por ejemplo, Soyapango, donde se está hundiendo? Colonias como el Bosque de Prusia, colonias como ¿cómo se llama? La Santa Alegría, colonias como esa Santa Alegría de Ciudad Delgado, colonias como Los Santos, allá la Matepec, donde pasa la quebrada esa. Entonces, todas esas, hay una erosión tremenda, se está cayendo la verdad que el 119 no. Ya hubieran creado